Bienvenidos y bienvenidas a... Iba a decir a un nuevo webinar, pero no es un nuevo webinar, es continuación del webinar que tuvimos con Tamara. Hoy vamos a hablar de cómo conseguir el OK a tus proyectos. Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí sin presión ninguna, ¿no? Bien, bien. Las expectativas empezamos bien, ¿eh? Difícil. Eres de webinar y vas a saber cómo vender y cómo tener OK a cualquier proyecto que Uf, quieras. sí, no, es como, venga, presión, no, que va. Pues nada, Ah, ¿qué tal? Yo encantada de que me hayáis vuelto a invitar, encantada de que gustara tanto el webinar anterior. La verdad es que pensaba que no tendría tanta acogida, pero es verdad que además me contactó mucha gente por redes sociales y la verdad es que quedé encantadísima. Yo espero poder apoyaros. Yo me represento por si hay alguien que no estuvo la otra vez o si estuvo la otra vez que entré como tan al grano que no me presenté casi. Pues, yo soy Tamara Guillén, soy abogada mercantilista y experta en negociación estratégica. Actualmente soy socia directora de la firma TG Asesoría Jurídica, que es un despacho de abogados enfocado a empresas, y recientemente también socia directora de GIG Consultoría Estratégica, que es una empresa, pues como su nombre indica, de consultoría estratégica, llamadme original. Que bueno, ayudamos a desarrollar proyectos empresariales, a hacer posicionamiento en el mercado a nivel de producción y proyección y bueno, muy bien. También en mis ratos libres doy clases en la universidad y soy mentora. Y bueno, pues vengo toda mi carrera profesional hasta hace poquitos años la he desarrollado en empresas, los últimos concretamente dentro de comités de dirección y de administración. Y bueno, pues vengo a volcar un poquito de la experiencia que he ido desarrollando por si a alguien le puede ayudar o le puede ser útil. Y en ese sentido. genial. No sé cuándo son esos ratos libres después de todo lo que has contado, pero oye, seguro que das clase. Pues las doy. Parece que no, pero las doy. Yo, para ser abogada, he hecho en falta más libros de esos con el lomo de cuero detrás tuyo. ¿Sabes qué pasa? Mira, he puesto uno ahí porque si no, no Has se puesto veía el uno, logo. vale. Los Y demás están pero es que los cantando la mesa. tengo, pero es que los tengo, esta es la sala de juntas, los tengo en la zona de back office porque es que los usamos. Entonces los tengo en las oficinas, pero bueno, prometo, en la próxima, si me volvéis a invitar, pondré muchos libros. ¿Va? Perfecto, perfecto. Oye, Venga, va. Ay, te has muteado, Sí, Sergio. te has puesto en mute, que me he Sergio. muteado, perdón. Recordad que son 30 minutos de estrellato, Tamara, en el que hoy seguro que nos vuelves a iluminar. Y luego tenemos 15 minutos de preguntas. Por favor, en la sección de preguntas, dejadnos todas las dudas que queráis que le traslademos a Tamara, que así nos facilitáis el trabajo. Y la verdad es que yo, vamos, ya te digo, yo creo que voy a hablar poco y voy a tomar muchas notas, porque me Bueno, interesa muchísimo que nos ilumine básicamente en cómo conseguir a dirección para que nos dé lo que es de nuestros proyectos, y más si somos de recursos humanos. Entonces, bueno, oye, ¿cómo conseguir que el comité de dirección mantenga la atención en tu speech más de 3 minutos? ¿Cómo conseguir transmitir el valor de tu proyecto? Convencer al comité de dirección que es una buena inversión más allá del ROI e involucrar a los líderes de la organización. Vamos, ahí es nada. O sea, nada, son yo cuatro creo que es uno tonterías. de los grandes retos, básicamente. No, hombre, no, cuatro tonterías, cuatro tonterías. 4 tonterías, pero yo te he visto 7 folios ahí escritos a mano ¿Qué de vamos dices? de la ¿Qué speech dices? que nos vas Calla, a dar. calla. No, lo que sí que es cierto es que yo, para poder sintetizar todo esto en 30 minutos, me ha costado la vida, no sé si llegaré. Así que si hablo muy rápido, por favor, frenadme, ¿vale? Pero voy a intentar contestar a los 4 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis que empecemos por el primero, ¿no? El tema de mantener la atención. Ya sabéis que a mí me encanta contextualizar para que después todo se entienda mejor. Entonces, voy a haceros una pregunta. ¿Vosotros sabéis cuál es la capacidad de concentración media de un ser humano o cuál era en 2018? De ¿Hombre o capacidad, mujer? da igual, indistintamente, es una No, no, media, es no, un no, mujer. promedio. Es una media, es una 8 media segundos. de capacidad de concentración sostenida. ¿Cuánto creéis que puede ser? 8 segundos. No, un poquito más. En 2018 era un poquito más. Hombre, yo creo que al menos 15, 20 minutos, ¿no? 15-20 minutos. La capacidad media de concentración sostenida espontánea era de 11 segundos. 11 segundos, madre mía. La capacidad, esto es un estudio, esto es real, la capacidad media de atención sostenida espontánea de un conejo es de 8 segundos. Y os voy a hacer un spoiler. Desde 2008 a
2020, esa capacidad de mantenimiento, de sostenibilidad media de la concentración en un ser humano ha bajado. Actualmente, en cifras de 2020, está en 5 segundos. Muy bien. 5 segundos es lo que un ser humano de forma espontánea presta de atención a algo. Menos que un conejo. Perdona, ¿qué decías, Tamara? Tal cual, o sea, tal cual. ¿Vale? Entonces, partimos de esta base. Tenemos 5 segundos. Entonces, ya tenemos el marco temporal. O sea que menos que un conejo ahora mismo. Tenemos menos Ahora mismo el ser humano que una medio, ardilla o que un conejo. Sí, 5 segundos, menos que un conejo, exacto. Entonces, a eso ya tenemos el marco temporal. Vamos a intentar concentrar la atención de una persona, pero no una persona cualquiera. Ahora, ¿qué idiomas hablas tú, por ejemplo, Alex? Yo inglés, ¿Inglés? francés, catalán y castellano. Catalán y castellano, vale, pues venga, intenta captar en 5 segundos la atención de un ruso, pero no de un ruso de Moscú, de un ruso que vive en una aldea al norte de Rusia en el que se habla un dialecto muy concreto y que no habla ningún otro idioma. Pues eso, llevado al extremo, es un poco lo que nos pasa cada vez que, por ejemplo, un director de recursos humanos o una persona de cualquier otro departamento intenta convencer al director general, al director financiero, al director lo que sea. Tenemos una capacidad temporal hiperlimitada y además hablamos idiomas completamente diferentes. Zasca. Esto es lo que tenemos. En esto último estoy de acuerdo, Tamara. Yo creo que una de las grandes cuestiones es que hablamos idiomas diferentes. Totalmente, totalmente. Hablamos completamente idiomas diferentes a pesar de que todos nos comuniquemos en castellano, catalán, inglés o en el idioma que sea. Entonces, la buena noticia es que estas medias de capacidad de atención, estamos hablando de atención espontánea. Damos por hecho que cuando vamos a presentar un proyecto, la persona que nos va a escuchar como mínimo va a hacer un mínimo esfuerzo por escucharnos. Por tanto, disponemos de un poquito más de tiempo. Hay estudios que demuestran, ¿vale?, que disponemos del 100% de la atención de una persona durante 5 minutos. A partir de los primeros 5 minutos y hasta los 15, es decir, desde el minuto 6 hasta el minuto 15, esa capacidad va mermando inevitablemente. Como decían, habéis oído en la Guerra de los Mundos, que somos un poco viejunos, lenta pero inexorablemente, la capacidad de atención va bajando, hasta llegar al 25%. A los 15 minutos de haber empezado nuestro speech, disponemos de 25% de la atención de una persona. ¿Vale? Mirad a Alex, por ejemplo. Yo ya tengo el 25 de Alex. No, estoy tomando nota. Ahora no te estaba troleando. No, es broma. Entonces... Pero una pregunta, Tamara, porque sí, por eso no he entendido bien. Dices que los 11, o sea, los 5 segundos es simplemente atención espontánea, pero que cuando ponemos, digamos, toda nuestra atención, puedes estar 5 minutos al 100%. Y a partir de ahí empieza a descender. Lo natural es esto, a menos que hagamos un ejercicio en el que captemos de una forma muy intensa la atención y haya un interés más allá que fuerce a mantener esa atención. Pero lo normal, lo estándar es esto. De los 15 a los 30 minutos, prácticamente ahí lo que hagas da igual. Es que, no sé, puedes hacer lo que quieras porque realmente vas a tener muy poca capacidad de concentración o de atención por tu interlocutor. Pero la buena noticia es que está demostrado que transcurrido un periodo de 15 minutos en la nada, ¿no?, en la caja de la nada que le llamaba aquel, si dominamos técnicas de conversación o de comunicación, somos capaces de reconectar de nuevo y disponer durante otros 5 minutos de ese 100% de atención. Por tanto, la curva haría como así. 5 minutos de atención, va bajando y luego podemos hacer que suba y 5 minutos más. Por tanto, ¿qué es lo importante de nuestra presentación en el proyecto? ¿Dónde tenemos el fuerte de la atención? En los 5 minutos iniciales y en los 5 minutos finales. Y nunca debe ser más largo de media hora. ¿Vale? Entonces, teniendo esto claro, dime, perdona. Me he perdido. O sea, ¿yo puedo captar la atención otros 5 minutos al 100%? Al final de tu speech, cuando ya vas a acabar. Eso es siempre, al final, cuando digo, oye... Si eres capaz de reconducir, claro. Vale. Si me lo vas a explicar todo en un tono así, que te va a dar igual lo mismo 8 que 80, pues entonces no vas a captar atención jamás. Vale. ¿Me explico? Es decir, si tú dominas las técnicas de comunicación, probablemente puedas reconducir y volver a captar. Porque suele ser esta la tendencia de la comunicación. Entonces, ¿cómo capto yo la atención y engancho? En los primeros 5 minutos. En esos primeros 5 minutos tengo que llevar muy bien preparado, 1, qué es lo que quiero, las ideas que quiero desarrollar y que le implanten. 2, que esas ideas le motiven a nuestro interlocutor. Ojo, a él, no a nosotros.
No, voy a explicar las cosas más importantes en los 5 minutos. Las más importantes ¿para quién? Ya. Para él. ¿Vale? Y tenemos que estructurar muy bien, porque después tenemos 10 minutos para desarrollar mínimamente eso. Y ya posteriormente, si hemos arrancado muy bien, podemos alargar esos 10 minutos de desarrollo. Pero el kit de la cuestión está en los 5. ¿Y para qué guardamos los 5 minutos finales? Para anclar los mensajes. Por tanto, tienes que preparar muy bien cómo vas a arrancar. El inicio es esencial y el final. Ahí es donde captas toda la atención. ¿Vale? Entendido. Ahora ya lo tengo claro. Lo que me ha parecido súper relevante es cuando dices que concentrar lo más importante, ¿no? En esos 5 minutos de principio y del final, y que has matizado lo más importante no para ti, sino para la persona que estás hablando. Que igual estás haciendo una venta y lo más importante para ti es que te compren, pero para esa persona es totalmente irrelevante en ese momento. Eso es súper correcto. Guay. Eso es esencial, esencial. Entonces ya está, ya os he resumido más o menos cómo conseguir que se prolongue al máximo posible la atención de un interlocutor. Vale. ¿Habéis visto qué sencillo? Ahora hay que saber cómo habla el mismo idioma aunque sea ruso. Amigo, ahí es donde entramos en el punto 2, que es cómo conseguir transmitir el valor de tu proyecto. Y esto, si queréis, entramos ya en el tema, porque veo que Sergio no da pie a conversaciones, pero ¿cómo transmitir valor al final del proyecto? ¿No? Tú tienes ese tiempo para transmitir el valor. Entonces, claro, lo más importante es el proceso previo. Entonces, cuando nosotros queremos transmitir el valor, preparamos todo lo que es nuestra estrategia. Preparamos el proyecto, nos planteamos qué es los puntos fuertes, nos planteamos qué es lo que a nosotros nos parece más relevante, cómo nos gustaría, ¿no?, que nos trasladaran todo esto, y así hacemos una predicción hacia afuera. Y claro, yo me pregunto, cuando nosotros estamos preparando este proyecto y los puntos de valor, ¿en qué momento tenemos en cuenta a nuestro interlocutor? Porque claro, lo que te mueve a ti no es lo que mueve al que se lo estás explicando. Eso es así. Y esto yo creo que lo aprendimos, lo dejamos muy claro en el otro webinar. Entonces, ¿cómo podemos detectar qué motiva al otro? Al final vamos a entrar en una negociación de venta, le vamos a vender nuestro proyecto. Pues esto ya lo dijimos, es tan sencillo como conocer a nuestro interlocutor. Y si no lo conocemos, como mínimo ubicarlo y ubicar su personalidad para, en función de esa personalidad, saber cómo enfocarlo. Entonces, hay muchísimas técnicas, ¿vale? Yo os voy a hablar del eneagrama. El eneagrama para mí, el eneagrama de personalidad, para mí es una de las técnicas más sencillas de entender y más clara. El eneagrama de personalidad es un sistema que califica las personalidades, que detecta más de 9, creo que son 9 personalidades. Yo, como soy rubia, ya sabéis que me gusta simplificar, porque si no, no entiendo. Entonces, yo básicamente simplifico en 4, ¿vale? Para mí hay rasgos de personalidad racional, el opuesto, que sería emocional, introvertido y extrovertido. Y a yo lo dibujo siempre así. Mira, os he hecho, mirad qué monería. Hola. ¿Veis? ¿Has visto? Madre mía. ¿Veis que está racional? Justo lo opuesto es emocional, ¿vale? Introvertido, y justo lo opuesto es extrovertido. Entonces, en función de las características que tú puedas detectar en esa persona, puedes ir colocando en un lado del cuadrante u otro, y esto te servirá para detectar cuáles son los puntos de valor que a esa persona le mueve. Por ejemplo, ¿vale? Rápidamente, si estamos hablando de una persona que es muy racional, pero a la vez es muy introvertido, probablemente estaremos hablando de alguien que es muy analítico, que es muy cuadriculado, que es bastante formal, que es bastante escéptico, metódico, ¿vale? Hablamos de un perfil muy de informático, ¿vale? Por otra parte, bueno, si tú tienes este perfil delante, ¿qué le vas a hablar? De lo importante que es para el estado anímico de los trabajadores el fomentar dinámicas de interacción social. Que lo importante es abrazarse. Claro, es que a ver, ¿veis por dónde voy? Que probablemente tu proyecto para ti sea mega súper relevante generar estas dinámicas de buena relación, porque lo es, porque es un elemento de valor. Pero esa persona no lo va a valorar porque, mira, si tú tienes una persona que es racional e introvertida, no solo no lo va a valorar, sino que además le estás planteando que implemente algo que le es incómodo.
¿Creéis que os lo va a aceptar? No. Pues entonces tú tienes que mirar dentro de tu proyecto qué elementos son, sin ser mentira, pero en lugar de poner de relieve esto, es poner elementos de información, de cuantificación de resultados, de perfil analítico. No tienes que buscar feeling con él. A esa persona probablemente el feeling le moleste porque es introvertida, porque es muy racional. Por tanto, si tú buscas generarle un feeling para venderle tu proyecto, pues estás equivocado de todas. ¿Qué quiero decir con esto? No tienes que vender lo que te mueve a ti, tienes que venderle lo que le mueve a él. Buscar dentro de tu proyecto. Por otra parte, si estamos hablando de alguien racional y extrovertido, pues que está orientado a resultados, que es seguro de sí mismo, que es muy práctico, que es muy competitivo. Estamos hablando del perfil de líder super guay, ¿vale? Claro, tú vas a ir a este hombre a decirle que lo importante es abrazarse, como dice Alex. No te lo va a comprar. Háblale de objetivos, háblale de win-win, háblale de que va a ganar, de qué le va a aportar a él si aprueba tu proyecto. ¿De acuerdo? Impresiónale, porque esto es lo que le mueve a él. Esto es así. No quiere decir que tu proyecto solo tenga ese valor. No. Pero tú pon de relieve el valor que le interesa al que te lo tiene que aprobar. Y no siempre lo hacemos. Os sorprendería la cantidad de proyectos que yo he tenido que valorar explicados desde un punto de vista que a mí me chupaba un pie. Eso es así. Mi perfil es así. Yo soy muy racional y muy extrovertida. Yo funciono mucho por objetivos. Mi mejor amiga del alma, ya lo sabéis, es directora de recursos humanos. Entonces, es que hablamos dos idiomas. Es que yo le llamo con todo el amor de mi alma la abraza árboles. Digo, hija mía, vas abrazando árboles por el mundo, conectando con la tierra. De verdad. Y la adoro. Y es un pepinazo de perfil, una tía directiva brutal. Pero es que no hablamos el mismo idioma. Ella me ayudaba a mí cuando yo tenía que hablar a determinados elementos, yo le ayudaba a ella, ¿no? Al final te complementas. Pero me refiero a esto, no hay mejores y peores, es así. Entonces, ¿qué pasa si nos vamos a los perfiles más emocionales que normalmente son los que están en recursos humanos? Pues claro, si hablamos de una persona como muy emocional, introvertida, pues hablaremos de alguien pues, que es como muy tolerante, muy receptivo, muy equilibrado, bastante sensible. ¿Qué le tenemos que vender a esta persona? Evidentemente, pues, véndele seguridad, ¿vale? Véndele ideas ordenadas, factor humano, crecimiento personal. Probablemente tu proyecto también tiene una parte mucho más analítica y económica, porque al final, si estamos dentro de una organización o una empresa, está esto también. Pero tú le vas a poner de relieve el ROI a esta persona. No, no le interesa. Y si te lo tiene que aceptar, muéstrale lo que a él le interesa o a ella. ¿Vale? Y el último perfil, ¿vale? Que sería emocional extrovertido, pues que hablamos del típico simpático, empático, comunicativo, ¿no? Muy sociable. Pues claro, con este sí que te interesa generar feeling, porque este sí que se mueve por feeling, se mueve por instinto, le gusta que tú mantengas una escucha activa, que su opinión importa, hazle parte porque su opinión le importa. ¿Veis a qué me refiero? Es decir, cuando tú quieres vender el valor, más allá del ROI, lo que tienes que mirar es qué es lo que va a aportar valor al que te escucha. Perdemos demasiado tiempo justificando el valor que nosotros percibimos en lugar de poner de relieve el valor que le importa a él o a ella. Entonces, es esto lo que tenemos que hacer siempre. Pensar en el interlocutor. El mensaje no es para quien lo emite, sino para quien lo recibe. Entonces, básicamente, con esto es como conseguimos no generar valor, el valor ya está, sino destacar aquel valor que verdaderamente pueda ser más importante. Entonces, con estos 4 elementos de personalidad, ya os he dicho, o sea, lo pongo aquí por si alguien lo quiere ver. No sé si lo veis al derecho o al revés. Sí, se ve perfecto. Vale, pues con estos perfiles, ya os digo, buscad elementos dentro de vuestro proyecto que motiven a ese tipo de perfiles. Os he dado algunos, ¿eh? Los perfiles estos se pueden casi equiparar a los del test este que hay, el DISC, se llama DISC, de personalidad. El de los colores. El de los colores, el azul, el rojo, el amarillo y el verde. Sí. Porque, claro, en muchas empresas ya tienes, o sea, si estás en recursos humanos ya tienes el DISC de todos los empleados y puedes, o sea, ya te han hecho el perfil, ya sabes si es amarillo o verde la persona con la que estás hablando. Evidentemente, o sea, tienes una ventaja, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, los abogados en general tenemos un perfil que nos cuesta mucho esto, porque nosotros nos pierden. Nosotros somos personas, ya lo dije, que le llamamos resumen a un escrito de 1500 palabras. O sea, yo le llamo resumen a un escrito de 1000 palabras. ¿Esto es así? Entonces, para perfiles como el mío, pues quizás es más difícil empatizar con una persona, pues yo que sé, que sea muy de cifras, ¿no? Que sea muy racional y muy introvertido. Pero si tú tienes claro esto y eres capaz de hacer este ejercicio y has construido tu proyecto desde esa visión, te será mucho más sencillo. Y no se trata de mentir, se trata de detectar aquellos elementos de valor que a ti puede que no te interesen tanto, pero que a la persona que te lo tiene que aprobar le va a interesar muchísimo más. No sé si tenéis alguna duda. En el otro webinar me hablabais más. No, Ahora es que ya... no me da tiempo, estoy Okay. tomando notas. Es que en este webinar estoy tomando notas. Aquí vamos. Espero que al resto le esté gustando también. Tira, que todo el tiempo que hable yo es el vale. tiempo que perdemos. Bueno, perdón. Bueno, pues ya tenemos como muy claro, ¿no? Cómo atraer la atención, dónde tenemos que focalizarnos para mantener esa atención y cómo hacer relevantes los elementos de valor. Entonces, el tercer punto era cómo convencer más allá del ROI, ¿no? Aquí tenemos que entrar en ya convencer. Vale. Aquí yo me voy a poner muy técnica y yo voy a hablar de neurociencia. A mí estas teorías pseudocientíficas de conexión alma a tu alma, no. Aquí vamos a hablar de neurociencia, ¿vale? Y esto probablemente muchos os suene. No sé si conocéis un poco la estructura del cerebro humano y de los 3 cerebros que tiene todo ser humano, seguramente sí, ¿vale? Entonces, rápido repaso. Los humanos tenemos 3 cerebros. Mira, flipa. Eso en el caso de algunos humanos que conozco es mucho decir, ¿eh? Sí, bueno, ya entraremos en eso, pero sí, ¿vale? Como veis, el cerebro rojo sería el cerebro reptiliano, el que está un poquito por encima es el cerebro límbico y el que está por encima y mucho más grande y desarrollado es el neocórtex. El cerebro reptiliano se llama así porque era el que teníamos en común con las estructuras de vida más sencillas que son los vertebrados reptiles, ¿vale? Entonces, este cerebro es el responsable del mantenimiento de las funciones básicas de supervivencia humana inmediatas. El miedo, el hambre, el enfado, el sexo, ¿de acuerdo? Este cerebro lo tenemos hace 500 millones de años. Mira, cuando has dicho sexo, has vuelto a recuperar la atención mía. ¿Sabes aquello que comentabas al principio de que hay que ir? Bueno, es que así como el conejo hecho así. Los señores tenéis mucho más desarrollado este cerebro, es mucho más potente, yo creo. ¿De dónde? ¿Vale? Pues es esto. El límbico es el cerebro que recubre un poco al reptiliano, ¿vale? Y es el que es un poco más desarrollado y gestiona las emociones que sentimos al vivir determinadas realidades. La función básica del cerebro límbico es el aprendizaje. Aquello que vivo y me es placentero, lo asumo. Aquello que vivo y no me es placentero, lo rechazo, aprendo. ¿Vale? Este cerebro lo tenemos desarrollado desde hace 200 millones de años. Y luego tenemos el neocórtex. El neocórtex, ¿vale? Es el último máximo hito de la evolución, ¿vale? Del desarrollo de nuestro cerebro como seres humanos. Y es el que tiene la capacidad, ha desarrollado la capacidad de aprender a detectar matices de la realidad, trazar planes y trazar estrategias. Es lo que llaman, algunos expertos le llaman la cuna de la racionalidad, ¿vale? ¿Cuánto hace que creéis que, o sea, no, si lo sabéis, no decirlo, ¿no? Pero ¿cuánto creéis que hace que tenemos este cerebro desarrollado? ¿500 millones, 200 millones de años? ¿Cuántos? Pues eso será entre el neandertal y el sapiens, ¿no? Por ahí andaría cuando aparecieron, no sé cuántos millones de años son eso. Hace 3 millones de años solo. El primero 500 millones, el segundo 200 millones, este solo hace 3. Pues no. Por tanto, cuando tomamos una decisión, pim, pam, ¿a qué crees que recurre nuestro cerebro instintivamente? A los más antiguos. A los más antiguos, gracias. Como decía la Miss, ¿no? Aquello. Claro. El chino-japonés, de lo más antiguo. Vale, pues efectivamente, está demostrado que el 97% de las decisiones que tomamos a lo largo del día
las tomamos con el cerebro límbico y reptiliano. De hecho, está demostrado que para poder convencer, lo mejor es tirar de instinto o tirar de emotividad. Ojo, que la emotividad y el instinto no nos mueve a todos por igual, ¿eh? Quiero decir, lo que para mí puede ser emotivo, para ti no. Ojo con esto. ¿Pero qué quiero decir? Que tenemos que tirar ahí a la emotividad y el instinto. Ejemplos de estos, ¿acordáis de los vendedores, aquellos vendedores chusqueros hace 50 años que todo lo sexualizaban cada vez que iban a vender algo a otro señor? ¿Por qué? Pues por el mismo motivo por el que he recuperado la atención de Alex cuando he dicho sexo. ¿Es así? ¡Pum! Ya está. Ardilla, ¿no? No sé, ardilla. ¿Dónde? La ardilla vuelve ahí los 5 segundos de atención. Exactamente. Ejemplo para bien, este es el ejemplo chusquero, ¿no? Pero ejemplo para bien, pues todas estas campañas que lo que te venden en realidad es una experiencia. No vengas al bar, ven a disfrutar con tus amigos. No te compres un teléfono que cuesta 36 veces más que otro que hace lo mismo, que es más barato, con una manzanita. Cómprate estatus, ¿no? Una sensación. Al final lo que estás haciendo es esto, es vender... Una colonia Invictus. Invictus, échate Axe y lígate a todas las... Aquí lo mezclas todos, ¿no? Es que, claro, es así. Entonces, esto es súper importante. Por tanto, para conseguir transmitir ese valor, para conseguir convencer, ¿vale? Es muy importante conseguir que el otro se identifique de alguna manera con este tipo de sensaciones, ¿no? Conseguir un poco llegar hasta el punto de conectar tu proyecto con lo que a esa persona le está motivando, porque le tienes que entrar desde uno de esos dos cerebros. ¿Cómo? Pues bueno, si has analizado bien a la otra persona, si has dedicado un tiempo a ver exactamente qué es lo que le motiva, a ver cuáles son sus rasgos de personalidad, probablemente podrás detectar aquellos elementos de conexión que sean los que te ayuden a convencerle, a venderle a esto. No sé si me he explicado, si ha sido de ayuda. Te estoy escuchando, Tamara, y me pongo a pensar si cuando voy a vender un proyecto y me pongo a pensar más en la presentación y cómo lo voy a contar que en todo lo que estás explicando hoy. O sea, si a mí prepararme una reunión para vender un proyecto, vamos a suponer, me puede llevar media hora, con todo lo que me está costando le tengo que sumar hora y media. No, porque no necesitarías ni hacer la presentación. Estoy de acuerdo con Tamara y yo creo que, fíjate, si la media hora, en vez de estar pensando en ti, o sea, en mí, ahora hablo en primera persona, y en cómo hacer mi presentación y en cómo conseguir transmitir lo que yo quiero transmitir, porque lo que está repitiendo Tamara desde el principio es, da igual lo que tú quieras. O sea, en los 3 puntos estamos hablando de la otra persona, la otra parte, qué es lo que quiere, cómo funciona su atención, cómo reconectar, hablar el mismo idioma, entender esta enneagrama, ¿no?, de personalidad que decía, si es más racional, más agresivo, más introvertido. Y luego la parte de convencer es, oye, ¿qué es lo que toca el instinto, lo que toca en la emotividad? Una pregunta, Tamara, sobre este último punto. Si estamos hablando de alguien azul, es decir, muy racional, introvertido, en el que está muy basado en números, al final le convences también desde lo emotivo. O sea, claro, pero a lo mejor sí, pero claro, lo emotivo que hemos dicho, el límbico claro, lo emotivo para es... él. Claro, es que para él lo que es muy emotivo es la seguridad que le transmite el control sobrenumérico. O sea, para él no entender los números le da miedo. Le genera inseguridad o le genera malestar, pesadumbre, porque o sea que, por ejemplo... Realmente da igual el perfil, lo que dices, o emotivo o instintivo, o sea, todo acaba ahí. Claro. Por otra parte, si hablamos ya de convencer, ¿no? Y así paso ya al siguiente punto, ya hemos explicado un poco, ¿no?, el tema de convencer. ¿Convencer al final qué es? Porque aquí hemos hablado del tema del valor, de cómo transmitir, cómo llegarle a la otra persona, pero luego después le tienes que convencer y aquí entra también la parte racional. ¿Vale? Entonces, al final es todo uno, ¿eh? Yo lo estoy explicando como por pasos, pero esto todo es un baile y dentro del baile tenemos que ir metiendo los pasos como buenamente podamos. No es A, B y C, es que a lo mejor son todas las letras de golpe. Entonces, cuando yo hablo de convencer, ¿qué es convencer? ¿Vale? Si yo me paro, esto es como cuando hablamos de conflicto. ¿Qué es un conflicto? Os voy a decir, la RAE tiene 2 acepciones para la palabra convencer y os las voy a leer. La primera es conseguir con razones o argumentos
que una persona actúe o piense de un modo determinado. Y la segunda es ser del agrado de una persona. Entonces, si tú me preguntas a mí si para mí esto es válido una o la otra, yo diré las dos, porque yo creo que la clave no es convencer, aunque también. La clave es persuadir. Porque al final convencer, si tú le has aportado ya valor, ya le has convencido. Pero tú lo que quieres ahora es persuadirle. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos hablado de nuestro cerebro, pero ahora os voy a hablar de las neuronas, para que veáis que no son teorías locas. Estoy hablando de ciencia, ella, científica. Os voy a hablar concretamente de unas neuronas que seguro que conocéis, que son las neuronas espejo. ¿Sabéis lo que son las neuronas espejo? Son las neuronas que se activan cuando vemos a otra persona haciendo algo similar o igual a nosotros. ¿Por qué son importantes estas neuronas? Porque tiran de un instinto que es ancestral, que es el instinto de pertenencia a la tribu. Nuestro cerebro está programado para buscar relacionarnos entre iguales. Esto, si me permitís, es un poco putadita, porque somos conscientes y hemos aprendido y somos conocedores de que la diversidad es lo que nos hace crecer y lo que nos hace mejorar. Pero estamos yendo contra natura, porque nuestra naturaleza es la de sobrevivir, no la de mejorar. Por tanto, cuando nosotros queremos persuadir, convencer, atraer a alguien, ¿qué hacemos? Activamos neuronas espejo, porque confiamos más en aquellos que se parecen a nosotros. Y esto, aquí entramos en todo. Tema postural, tema gestual. Por ejemplo, es muy buena señal cuando tú te llevas a comer a un cliente, a un director, a alguien de otro departamento al que le quieres vender tu proyecto, y conforme vas conversando, tú coges el vaso y el otro coge el vaso. Está imitándote de forma inconsciente, o tú a él. Eso es que hay conexión, es que se siente cómodo, es que se siente identificado. El tema del tono, la velocidad de la voz, los altos y bajos, es esencial. Si tú estás hablando con una persona muy pausada, chico, baja las revoluciones, porque generarás empatía. Estaremos entre iguales. Si alguien te identifica como un igual, automáticamente creces en confianza. Eso es así. Está científicamente demostrado. Entonces, punto súper importante, aparte de este, la vestimenta. Cuidemos la imagen. Esto os voy a hablar de un caso real. Mira, en una empresa en la que yo trabajaba hace años, el dress code era súper, era muy informal, era excesivamente informal, ¿vale? O sea, informar al punto de que responsables de otros departamentos iban en pareo, ¿no? A la oficina. Pero rollo pantalones de yoga, estos bombachos, camiseta del Decathlon, que está muy bien, que si es el dress code aceptado está muy bien, pero que este era, quiero decir, el... Entonces, que por cierto os diré, cagada Pasturets. El primer día de trabajo yo no era consciente de esto y me presenté con tacón de aguja, falda de tubo, americana, una camisa con un lazo aquí, en modo abogada, pero killer. Dijeron, viene alguien del Estado a cerrar la empresa. La cagué lo más grande, pero bueno. Del FBI. Es esencial. ¿Qué pasa? En esta empresa entró un directivo, un director general, muy majo, pero que, a ver, su concepto de ir sport era llevar unos jeans Emporio Armani de 500 euros, una camisa Polo Ralph Lauren de 150 euros, los zapatos, yo no sé, ¿sabes? Es que el hombre lo intentaba. El concepto era aflojarse la corbata así un poco, eso era ir de sport. Por ahí, o sea, el hombre hacía el esfuerzo de venir en Bambas y traía unas Bambas marca no sé qué, que tú las mirabas y costaban 720 euros. O sea, el hombre era así. Entonces, claro, tú te imaginas ese hombre teniendo que aprobar en una reunión con la otra que venía en bombachos quechua. ¿Tú crees que ese hombre se siente identificado de alguna manera? No, es que es imposible. Y es muy importante. Me sabe mal porque sé que es superficial, pero es que nuestro cerebro es superficial. Nuestro cerebro identifica un riesgo o se hace una primera impresión de otra persona en 8 segundos. En 8 segundos, más superficial que eso. Entonces, que sí, que se puede cambiar, evidentemente que se puede cambiar, pero requiere mucho gasto de energía. Entonces, ¿por qué hacerlo? Facilitemos esto, facilitemos el hecho de generar una corriente de confianza
desde cero en lugar de invertir tiempo y recursos en modificar eso. Entonces es muy importante conseguir un entorno para generar confianza en el que nuestro interlocutor pueda sentirse de alguna manera identificado con nosotros, ¿vale? Obviamente no es lo único, pero es uno de los elementos más importantes para generar confianza. Unido a todo lo demás que ya hemos dicho, técnicas de mantener la atención, motivación, etcétera, pero es muy importante. Y hago asterisco, importantísimo. Si ya hemos hecho todo este esfuerzo, por favor, cuidemos nuestro speech y hablemos desde el amor. ¿Por qué? Porque tendemos a... Vamos a hablar con el financiero. Hablo siempre de financieros, espero que no haya ningún financiero, pobrecillos. Pero es que son los más difíciles. No les dejamos venir, Tamara. Ya son los más difíciles, pobrecillos. Y si es financiero, pero tendemos a empezar ya muy desde el parapetarnos en la vanguardia, en vamos ya mal, porque es que vamos a hablar con el financiero, que eso siempre es mal. Ya vamos desde el es que no valora una mierda lo de abrazarse con lo importante que es abrazarse. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque se percibe. ¿Y tú confiarías en alguien que entra ya atacándote? No. Entonces, cuidemos estas cosas. Entendamos que tener diferentes puntos de vista no es malo. Y valorar cosas diferentes no es malo. Si al final el objetivo es aprobar el proyecto, ¿qué más te da que él valore más una cosa que valoras tú? No importa. Entonces, bajemos el nivel, que ojito con las presentaciones, que son muy... Pero bueno, básicamente es esto lo que yo os diría, los consejos que yo os diría para generar confianza. Que al final el generar esa confianza y conseguir que confíen en que es un proyecto importante va unido a todo lo demás que ya hemos dicho, que no es poco. O sea, ya hemos estado hablando de mantener la atención, de las formas de comunicación, de la comunicación no verbal, de cómo conectar a nivel emotivo o incluso instintivo con nuestro interlocutor. Entonces sumas todo eso y además generas un ambiente en el que des pie a la identificación mutua, tienes mucho ganado. Comunicación importante, la comunicación no verbal. Antes offline, ¿qué le he explicado yo a tu niña, Alex? Importante, es muy difícil. Yo tenía una amiga que es psicóloga que siempre decía que el mayor estimulador de una persona es sentirse atraído. Es decir, si a ti te gusta alguien, hazle saber que te gusta, porque es la mejor forma de empezar a atraerle. Sentirte atraído o atractivo o deseado es el mejor estimulante del mundo. Entonces, pasa lo mismo cuando utilizamos esta comunicación no verbal con otros proyectos. Si tú quieres que alguien te acepte, pues procura, conforme lo vas explicando, ir diciendo que sí. ¿Veis lo que hago yo? No me veis porque no me miréis, pero así, así. Hacer que sí. Si yo estoy haciendo algo que quiero que te genere duda y voy haciendo así, yo lo haría, pero estáis utilizando la comunicación no verbal. Esto transfiere. Entonces, cuando tú le consigues transmitir a través de la comunicación no verbal esto a tu interlocutor, generarás esa corriente, ¿vale? de complicidad. No sé, ¿qué? ¿Os estoy aburriendo mucho o qué? No, vamos. No sé si nos queda convencer a alguien más, Tamara, la verdad. Bueno, el tema de involucrar a los líderes. Os voy a dar, si os parece, cuatro consejos muy rápidos y ya acabo, ¿vale? Una vez que ya tenemos el ok, o si no tenemos el ok, pero necesitamos la colaboración de otros líderes, ¿vale? De otros departamentos. Importante, el poder de la sinceridad. Creamos en el proyecto que estamos defendiendo. Si no creemos en un proyecto, que esto pasa a menudo, a veces vienen proyectos que tenemos que implementar que no vienen dados por nosotros y con los que no estamos de acuerdo, intentemos en la medida de lo posible apartarnos del proyecto, porque si no hay confianza en el proyecto, si no nos creemos el proyecto, no lo vamos a transmitir. Cedámoslo a un tercero, que lo defienda un tercero, porque no lo vamos a transmitir. El poder de la sinceridad. 2, el poder de contar una historia, y de una historia en la que somos parte. Entonces, impliquémonos personalmente en la historia. Yo cuando las pocas veces que he ido a juicio, yo utilizo mucho una técnica y es hablar en verbos en presente. El aquí, ahora, conmigo. Yo soy parte de esta historia. Involucras a la otra persona de alguna manera. 3, el poder de la imitación, lo que yo os he dicho de las neuronas espejo, ¿vale? Adaptemos nuestro speech, adaptemos la explicación de nuestro proyecto a cada uno de los perfiles.
¿vale? No lo expliquemos todos igual. Y por último, el poder de las emociones, lo que ya he dicho, ¿no? Sí, ya no es solo cómo conectar. A veces también el hecho de que alguien vea cómo nos emociona algo, emociona, tu emoción emociona, ¿vale? Entonces esto ayuda mucho a que alguien se involucre. Cuando tú estás muy involucrado y pides colaboración, generas involucrarse, ¿vale? Creo que con esto ya está, porque además no sé si estamos ya casi fuera de tiempo, ¿no? Únicamente 2 pequeños tips, ¿vale? Que seguro que los tenéis muy por la mano. Nuestros discursos, cuando vamos a preparar el proyecto, ¿vale? Tenemos esos 5 minutos primeros, 10 después cogidos con pinzas y 5 finales. No hagamos un discurso gris. Démosle color a nuestras palabras. ¿Cómo damos color? Con la vibración, con el tono, metamos chascarrillos, involucrémonos, la velocidad, los silencios. Demos vida al discurso, porque si tú das vida, conectas con la parte emotiva de la otra persona, sea cual sea esta parte, insisto, no para todos es la misma, pero al final damos vida. Imaginaos un discurso súper lineal, no lo imaginéis, ya lo habréis visto millones de veces, eso ni convence, ni da valor, ni aporta nada. Cuidemos la comunicación no verbal y sobre todo la comunicación paraverbal, ¿vale? Y por último, y ya está, en serio, el tema de neuronas espejo. Generemos ambientes que permitan al otro identificarse con nosotros. Hagamos este esfuerzo. Es que es muy necesario, es muy necesario. Y ya está, yo creo que con esto ya, no sé, es que me da la sensación de que estoy pegando mucha chapa, porque como estáis tan callados... No, yo como ahora estoy tomando apunte, lo que pasa es que no le puedo dar la vuelta al portátil. Lo rompes. Pero bueno, no sé si os Nada. queda alguna duda, si os parece interesante lo que hemos estado hablando. No, lo más Si relevante... quieres, Tamara, oye, terminamos aquí el webinar con estos Perfecto. 2 tips, que está genial, que muchas gracias.